Bueno, buenas tardes a todos ustedes que se encuentran acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Buenas tardes también a todos los que están en bibliotecas de tantas ciudades. Es un gran honor para mí. Y antes que nada, yo quisiera agradecer profundamente a la Biblioteca Luis Ángel Arango, al Banco de la República y de modo muy especial a Ángela María Pérez por esta posibilidad de encontrarme acá hoy día. También agradecerles por haber podido leer una otra conferencia en Bogotá, en la jornada de reflexión sobre la lectura, y otra ayer en Pereira. Bueno, mi gratitud se dirige también a Silvia Castellón y a la Asociación Colombiana de Lectura y Escritura por su confianza. También quisiera decirles que es para mí un placer grande de hablar en esta biblioteca, que ya tuve la suerte de visitar hace unos años y que acabo de visitar de nuevo hace un rato. Hace unos años me había maravillado a tal punto que en varias ocasiones he hablado de esa biblioteca en mi país y particularmente, por ejemplo, de su salón de música, puesto que nunca he visto cosas así, algo así en Europa. Bueno, vamos un poco a hablar de las bibliotecas de la lectura, o no exactamente, del lenguaje. Del lenguaje porque con frecuencia, en mi opinión, nos representamos precisamente a la biblioteca como un lugar donde se encuentra información, documentación. Eso particularmente para acompañar al recorrido escolar o universitario. Y sin embargo, al escuchar a usuarios de bibliotecas de diferentes medios sociales, siempre me ha asombrado el hecho de que también son lugares de construcción de sentido, en donde cada uno, de manera frecuentemente discreta e inesperada, se apropia de textos, de palabras, a veces de imágenes o de sonidos, para poner en forma su experiencia humana. Nosotros somos todos seres de simbolización, de lenguaje, de relatos, pero tal vez tenemos tendencia a olvidar un poco. Y por esa razón, en el día de hoy propuse hablarles de eso, de los niños y del lenguaje. Niños, por supuesto, incluyendo al niño que sigue viviendo en cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Hablaré entonces de tres vocablos. Hablaré de la palabra, hablaré de lo que significa comunicar y también de la narración, del relato. Me dirán que, por supuesto, se trata acá de temas inmensos sobre los que durante milenios escritores, sabios, filósofos, investigadores han escrito sin parar. Y para tratar de no caer en generalidades o en tópicos, bueno, he asociado un tanto libremente a partir de unos recuerdos o a partir de unas pequeñas escenas que me vinieron a la mente durante un viaje en un tren, mientras soñaba despierta ante el paisaje, recordando esos vocablos: palabra, comunicar, narración. Ese ha sido mi punto de partida para dirigirme a ustedes, sin tener hasta el momento la menor idea de dónde me llevarían esos fragmentos de pensamientos. Primer vocablo, palabra. Lo que palabra me evocó es una escena que tiene lugar en México. Una escena que encontré en una autobiografía del lector, escrita por un maestro, que se llama José Gilberto Cordes García, y que me hizo llegar un amigo. José Gilberto habla en ella de la casa de su infancia. Lo cito: mi casa era mi vida, los pájaros, los árboles, cada rayo del sol de la mañana. Mi casa era mi mundo entero, era mi soledad, era mi libertad. Evoca a su padre, que regaba las plantas mientras silbaba, a su madre cantando, a las palabras escritas en aquella casa. Y nos ofrece esa escena. No sé si mi papá se encargaba de guardar un montón de papeles, pedazos de libros, viejos apuntes escolares de mis hermanas entre unas cajas de cartón, que me gustaba cambiar periódicamente cuando se les estaban deshaciendo las orillas. Esos papeles eran uno de mis juegos preferidos cuando aprendí a leer. Me gustaba clasificarlos, no sé si por tamaños o por sus formas, o por lo que decía cada uno. No recuerdo a ciencia cierta en qué me basaba para clasificarlos, pero lo que sí recuerdo es que los
cortaba y los separaba en varios montones que iba colocando a mi alrededor hasta hacer una especie de nido o de flor de olor antiguo. Era una especie de cueva circular en la que viví mis propias aventuras y mis propias tragedias, donde yo fui mi propio héroe. No sé, creo que aquellos papeles eran más míos que de ningún otro. Yo conocía cada una de aquellas invitaciones a fiestas, los calendarios guardados junto con trozos de periódico, los oficios de mi papá escritos a máquina, pero principalmente los pedazos de un libro de cuentos llenos de ilustraciones con siluetas de niños diminutos corriendo entre jardines y rodeados con enredaderas. Fin de cita. Bueno, esa imagen de un niño en medio de una flor de papeles llenos de palabras es la que me vino como un eco de palabras. Incluso antes de nacer, cada niño o cada niña está ya aprendido por palabras, de olor antiguo, como dice José Gilberto. Palabras que están ahí antes que él, todas las que designan el mundo, todas las que dictan o exponen la suerte de las generaciones que le precedieron y los deseos que lo han hecho nacer, y que intervienen en buena parte de su propio destino. A él le tocará encontrar un lugar en esa lengua que estaba ahí antes que él, situarse con respecto a ella y convertirse él mismo en su sujeto. Inmenso trabajo psíquico, mucho más allá del aprendizaje de sílabas y letras. Es imposible recuperar la sensación que ha debido de suscitar en cada uno de nosotros cuando éramos niños, ese misterio de palabras escuchadas y todavía incomprensibles, o el de las letras de gran tamaño por la calle a la hora del paseo, o mucho más pequeñas las de los periódicos o los libros cuando los había en la casa en la que crecimos. Quizá nos acerquemos a esa sensación cuando visitamos ciudades en el extranjero y no comprendemos ni una palabra. Me parece que por mi parte lo he experimentado alguna vez en Asia, en Taiwán o en Cantón, donde ni un ideograma ni un poema me han resultado familiares. También en Grecia, cuando empecé a viajar siendo estudiante. El enigma era tal, y tal el encanto, que me puse rápidamente a estudiar griego moderno. Recuerdo la alegría cuando comencé a ser capaz de descifrar los carteles por las calles, pero también cierta decepción cuando pude distinguir entre el canto melodioso de las sílabas términos que designaban realidades triviales, dinero, oficina, tienda, como en las calles de mi ciudad. Todo eso para decir que al principio no fue la palabra, sino la voz, el canto y la sorpresa, la intriga. Hay personas que se han hecho escritores precisamente porque no comprendían algunas palabras de las historias que les contaron o leyeron. Por esa razón, siempre es bueno que a los más pequeños se les escapen algunas palabras de las historias que les contamos. La intriga también forma parte, creo, de lo más profundo de nuestra relación con la lengua escrita y los libros. Pienso, por ejemplo, en un relato autobiográfico de otro profesor mexicano, Aníbal Luis Meléndez. Recuerda la llegada a su casa, cuando era niño, de un libro azul como el cielo, que su padre, y cito, sostenía entre sus manos, mirándole fijamente, acostado en la hamaca que colgaba de las paredes en el cuarto donde dormíamos. Alcancé a ver algunos dibujos y un montón de cosas raras, más tarde supe que eran letras. Ese libro me causó curiosidad, pues la actitud de mi padre cambiaba cuando se enfrentaba a él, no se comportaba como todos los días. Mi curiosidad por saber qué decían aquellas letras no tenía límites. Aun cuando no supiera leer, quería mirar los dibujos. Sobre todo ese barco que estaba a punto de hundirse en medio de la tempestad, en un mar embravecido y de olas enormes, que estaba a punto de tragarse a un hombre que flotaba desválido en la superficie. Mi papá nunca me dijo lo que estaba leyendo. No sé por qué motivo, pero me hubiera gustado que él me leyera por lo menos un párrafo de ese texto extraño. El padre guardaba ese objeto fascinante en un ropero siempre bajo llave, y un día, en su ausencia, el niño robará las llaves,
para acercarse a este libro misterioso que mucho más tarde se revelará como una historia religiosa. Como dice Elmar Wolf, nadie desea algo que carece de misterio. Lo que encontré en otros recuerdos de lectura, relatados por lectores o transcritos en obras literarias, es que el gusto por la lectura nace frecuentemente del deseo de robar el objeto que interesaba al otro, para conocer su secreto, adueñarse del poder, del encanto que se le atribuía, reunirse con él o con ella, ya que es a menudo de la madre de que se trata. Cuando él o ella estaba ahí, inaccesible, lejano, perdido en sus pensamientos. Seamos solo conscientes de ello. La búsqueda de un secreto se encuentra en el corazón de la lectura a lo largo de la vida. La búsqueda de un secreto difícil de situar en las letras enigmáticas y en nosotros mismos, en la voz de la madre o a veces del padre, y en ese lugar tan lejano al que ella o él parece volver sus pensamientos, en su cabeza o en su cuerpo, en lo más profundo de su cuerpo, en el interior de las cosas, de las nubes, de la materia, quién sabe. En los primeros momentos de la vida del ser humano es la madre o la persona encargada de los cuidados maternales quien habla al niño o a la niña. La madre cuenta el mundo, lo sueña para él o para ella. Y todos los grandes especialistas de la primera infancia han subrayado la importancia que tienen para el despertar sensible, intelectual, estético de los niños esos intercambios precoces de la madre o de la persona que la sustituya con su bebé. Han insistido en el papel fundamental de esas interacciones que implican a todos los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista, y que se organizan en pequeños guiones. Han comentado lo preciosos que son los momentos en los que la madre se dedica en compañía del niño a un uso lúdico, gratuito, poético de la lengua, al cantarle una cancioncita o al contarle un cuentito sin otro objetivo que el placer compartido de los sonidos y las palabras. Dicho de otra forma, al principio la palabra tiene valor por sus modulaciones, su ritmo, su canto. La función referencial e informativa de la lengua se desarrolla sobre la base previa de su valor afectivo y existencial. En todas las culturas del mundo se aprende primero la música de la lengua, su prosodía, que no se enseña, sino que se transmite. Y se pone a disposición de los más pequeños canciones infantiles, nanas, poemas, rimas, leyendas, literatura. A partir de los 6 meses se puede empezar a saber cuál es la cultura a la que pertenece un bebé, pues construye poco a poco su propia voz, apropiándose de formas sonoras utilizadas por los y las que le hablan. Es imposible tener voz si no se ha oído hablar a alguien, escribe su compatriota Evelio Cabrejo Parla. Y si yo cito de nuevo, si los demás no nos dieran acceso a la voz, nos quedaríamos instalados en el grito, sin poder acceder a nuestro destino de seres hechos para la palabra. El bebé oye, capta en las voces que escucha los trazos acústicos que va a devolver como un eco cuando produzca sus primeras sílabas con la forma de ta-ta-ta, ma-ma-ma. Sin pensarlo, el adulto entra en el juego del niño y le devuelve por su parte un eco de su producción silábica, reconociendo la actividad psíquica del pequeño, activándola. Por medio de este diálogo, mucho antes de que sepa hablar, se trasladan al niño las reglas de la conversación, que supone que cada uno hable por turno. Y en todas las culturas del mundo, antes de pronunciar las primeras palabras, los bebés un día empiezan a señalar con el dedo algo que está ahí. Entonces, el adulto lo nombra, el perro, el gato, un avión, o apunta una pequeña narración. Sí, has visto pasar un precioso pájaro blanco por el cielo. Por medio de este gesto, el niño ha aislado un objeto de entre los que le rodean, ha segmentado el mundo y se ha distanciado de él. Es difícil volver a sentir el asombro que debió de embargarnos cuando comprendimos que el canto de la lengua servía también para designar aquel ser o aquella cosa, y el regocijo que debimos de experimentar cuando pudimos reproducir los sonidos
haciéndonos sentir con mayor dominio sobre el mundo que nos rodeaba. A veces me parece oír unos ecos lejanos de ese placer. Por ejemplo, en los apuntes del pintor Delacroix, en su viaje a Marruecos. Cito: los almendros en flor, los tiros de tercia, grandes árboles, el bello caballo blanco bajo los naranjos. Día tras día, Delacroix recorre el país, pinta al galope acuarelas admirables. Y si no hay tiempo para pintar, escribe en su cuaderno, llena páginas con listas de palabras, sin preocuparse de hacer frases, perros en la terraza, gatos sin ver. También me acerco a la designación adámica de los seres y las cosas en algunos escritores. Por ejemplo, en esas líneas de Pierre Pachet con las que me he tropezado escribiendo esa conferencia. Pachet está en un tren y el tren transforma los paisajes en espectáculos. Escribe: todo se mueve deprisa, apenas desaparece por el rabillo del ojo, alegría de distinguir y enumerar, dolor de perder y olvidar que hemos perdido. Ovejas blancas, filas de pueblos, grullas jóvenes descansando, vacas marrones, una vaca blanca. De nuevo, la alegría un poco infantil de la designación de los animales, grandes como juguetes, a los que desplazar a capricho, trasladarlos a su cuaderno. Los artistas y los escritores a menudo mantienen esa capacidad de apropiación lúdica, jubilosa del mundo y sus objetos. El bello caballo blanco bajo los naranjos o las vacas marrones viven todavía en sus dibujos o en sus palabras, que los hacen renacer, que los hacen renacer ante nosotros cuando tantas palabras que utilizamos están apagadas, sin que quede ya ninguna relación con el descubrimiento maravillado de lo que nos rodeaba y las sensaciones que eso nos procuraba. Pero la voluntad del escritor de representar como la del pintor está marcada por otra cosa, por el dolor de la pérdida, que evoca Delacroix cuando escribe: en esos momentos soy como un hombre que sueña y que ve cosas que teme ver cómo se le escapan. Apenas las hemos visto, perdemos las vacas marrones y el bello caballo blanco bajo los naranjos. Apenas vividos los encuentros felices. También por eso creamos, hablamos, escribimos y contamos historias. Y aquí otra función esencial de la lengua, además de la designación de las cosas presentes, nombrar la ausencia. Al principio parece que eso ocurre por medio del lenguaje corporal. En los últimos años, los especialistas en primera infancia han observado mucho a los bebés y han descubierto una muy precoz labor de representación durante la cual los niños reproducen con su cuerpo y actitudes los vínculos que han establecido con su madre en el momento anterior. El bebé adquiere muy pronto la capacidad de representar en su teatro corporal o de comportamiento sus experiencias recientes. A esa etapa se trataría de una representación para sí mismo, para tranquilizarse, compensar la falta de dominio sobre la presencia de la madre. Más tarde, la simbolización por medio del juego y las sílabas se añade al lenguaje del cuerpo, como en ese episodio en el que Freud observó a su nieto de 18 meses. Jamás lloraba durante las ausencias de la madre, pero tenía la costumbre de jugar con ciertos objetos, en particular con una bobina. Cito a Freud: el niño tenía una bobina de madera atada con un hilo. Con gran destreza arrojaba la bobina al que sostenía por el hilo tras la baranda de su cunita con mosquitero. La bobina desaparecía y dentro el niño pronunciaba su significativo "oh", en la que el observador reconoció la palabra "fort", se fue allá. Y después, tirando del hilo, volvía a sacar la bobina de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso "da". La interpretación del juego, comenta Freud, resultó entonces obvia. El juego le permitía al niño soportar sin queja la partida y la ausencia de su madre. Se deshacía de esa partida y de esa ausencia, escenificando por sí mismo, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar. De esa manera asumía un papel activo y revertía la situación.
Asimismo, al arrojar una y otra vez un objeto, podía satisfacer un deseo de vengarse de la madre, pues le significaba, bien, vete pues, no te necesito, yo mismo te he hecho. Este célebre episodio, conocido como el juego de la bobina, o como el foc da, permite comprender la importancia de la simbolización en el devenir humano y en particular en la construcción de la autonomía. En ese episodio, el bebé aún no representa las cosas para comunicar. El juego contribuye a instaurar en él una continuidad, a pesar de las idas y venidas de quienes satisface. Lleva a cabo una emancipación progresiva que le permitirá relacionarse con los demás despegado de los brazos maternos. Y le ayuda también a familiarizarse con la lejanía que se le escapa, donde se pierden aquellos a los que quieren. Evelio Cabrejo observa que para nombrar la ausencia, el niño empezará utilizando dos palabras. Por ejemplo, mostrando su vaso vacío, dirá no hay, o no está, o no más, no más. Así comienza su viaje por la sintaxis de la lengua y su periplo por el espacio y el tiempo. Pero esa adquisición conlleva una fase de sombra, añade Cabrejo. Cuando el bebé puede nombrar lo ausente, la posibilidad de su propia ausencia surge en su mente. Y es un traumatismo, una herida de la que todos intentan protegerle, pero de la que jamás ha de curarse. Afortunadamente, ahí está la cultura y la lengua de los relatos para apaciguar un tanto su tormento. Otro lado oscuro, la lengua es torpe para expresar ciertas cosas. Crea un abismo con la experiencia global, no verbal, algunos de cuyos aspectos no podrán jamás ser traducidos a palabras. Y estas significarán nuestro exilio, pero también de vez en cuando la alegría de los reencuentros cuando nos permitan recuperar, escondidos en un texto, una voz, un país anterior de sensaciones, gracias al arte de un narrador o de un escritor. Comunicar. Ese es el segundo lugar. Ya lo hemos encontrado, por supuesto, en esos juegos, esos diálogos, esos intercambios entre la madre y el niño o la niña. En esas escenas en las que el bebé no ha podido guardarse lo que le producía el hecho de ver corretear a un perro o volar a un pájaro. Las palabras no caen del cielo, no más que el pensamiento. Si el niño tiene competencias lingüísticas, estas se despliegan gracias a la intersubjetividad con un adulto. Solo el paseo, el rodeo por el otro, le permite dar poco a poco forma y sentido a sus experimentos, construir una significación y encaminarse hacia el lenguaje verbal. También necesita haber experimentado el placer del diálogo, su interés, haber sentido que por ese medio se puede provocar un efecto en el otro, emocionarlo. El término comunicar me ha traído un recuerdo de mi propia infancia, cuando tenía 7 u 8 años. Todos los veranos, mi primo y yo pasábamos las vacaciones con nuestros padres en la costa sur, donde los días transcurrían en una playa debajo de un muelle muy cerca de la frontera con Italia. Desde ese muelle, de vez en cuando, tiraban a la orilla una lluvia de folletos publicitarios. Los veraneantes cogían algunos al vuelo, los otros se quedaban en la arena. Pequeños rectángulos de colores, hasta que por la tarde un operario los recogía. No sé qué nos fascinaba de ese lanzar papeles. Lo cierto es que un verano se nos ocurrió la idea de juntar folletos para que encontraríamos por las calles, día tras día, pasamos por donde pasáramos y dábamos a puñados papeles de publicidad, sin preocuparnos lo más mínimo de a qué necesitaba. Cuando habíamos cosechado lo suficiente, hacíamos lo que tantas veces habíamos visto hacer, tirábamos a la playa, desde lo alto del muelle, los papeles de colores. Probablemente algunos invitaran a acontecimientos que mientras tanto ya hubieran tenido lugar. Daba igual. Lo esencial era lanzar hojas llenas de letras. Conocían su destino habitual, algunas eran recogidas, otras se quedaban en la arena. Eso nos daba la ocasión de bajar las escaleras,
volver a cogerlas y después subir corriendo a lanzarlas de nuevo, y así una y otra vez. Bueno, en cierto modo, no estábamos lejos del nieto de Fleur y su bobina, pues era el gesto, antes que nada, que es lo que nos gustaba, y la sensación de poder que proporcionaba. En parte era a nosotros mismos a quienes tirábamos los papeles, pues una vez lanzados, corríamos a recogerlos de nuevo. Pero no estábamos unidos a ellos por un hilo, se nos escapaba. Y eran también la búsqueda del destinatario, desconocido, lo que revelaba nuestro juego. Quiero añadir que no lanzábamos cualquier cosa, confeti o serpentinas o pétalos de flores, algo que no nos había interesado lo más mínimo. No, eran hojas de colores brillantes, todas llenas de palabras, de letras. Más tarde he lanzado muchas palabras por todos los rincones del mundo y lo estoy haciendo hoy mismo. Les lanzo palabras con la esperanza de que recojan algunas, mientras otras quedarán sobre la arena. Las que tomen habrán resonado como tantos ecos, les habrán llevado a uno de sus recuerdos, se habrán topado con algo que los preocupaba y que quizás aún no había encontrado forma. Ustedes me robarán palabras, al menos eso espero, y se desviarán del sentido que creí haber dado. Las usarán libremente, igual que yo hago con las palabras de aquellos a quienes escucho o leo. Y si supiéramos lo que los demás hacen con lo que les lanzamos, quedaríamos muy sorprendidos. El intercambio verbal está hecho de desvíos, de apropiaciones. No estoy segura de que sirva para comunicar, sino más bien para crear equivocaciones sin fin, algunas muy divertidas, otras lamentables. Pero por medio de esos errores, esas aproximaciones, esos cambios de sentidos, esos lapsus, esos descubrimientos, soñamos, pensamos, nos buscamos a tientas, nos tropezamos los unos con los otros y nos encontramos de cuando en cuando. Como un eco de mi recuerdo, me viene otra escena, situada en Argentina. En Bahía Blanca, de vez en cuando, una mujer, Mirta Colangelo, lleva a unos niños a la playa y lanzan botellas con mensajes para encontrar amigos. Escuchen a Mirta. Después de un mes y pico, una de las botellas fue hallada en una playa distante unos 80 kilómetros del puerto de White, lugar de donde había partido por una familia que leyó la carta. Y no solo le contestaron al niño que le había escrito, sino que se acercaron hasta el patronato y como Cristian había puesto que le gustaban los chorizos y las naranjas, los trajeron y almorzaron con nosotros. Todavía Cristian mantiene correspondencia regular con la familia. Bueno, Mirta animó un taller literario en el patronato de la infancia en donde esos niños son llevados cuando los tribunales de menores lo deciden. Vienen de familias pobres, numerosas, rotas. Cuando Mirta comenzó a trabajar con ellos, leían y escribían con dificultad y no encontraban en ello ningún placer. Incapaces de mantener su atención, hablaban todos al mismo tiempo. Un día les leyó en voz alta un libro de García Montes, Historia de un amor exagerado. El último capítulo cuenta la preparación de un sobre exagerado, dentro del cual el protagonista decide despacharse a sí mismo como regalo de cumpleaños a su amada. El final del libro queda abierto. La historia hizo que a los chicos les entraron las ganas de escribir cartas. Mirta los acompaña entonces una experiencia de arte correo con desconocidos, ya que muchos de ellos no tienen a quien escribir, con quienes intercambian dibujos o viajes. Los primeros en recibir esos objetos fueron artistas plásticos o diseñadores de libros para niños que aceptaron participar. En sus correos los chicos cuentan algo de su vida, de sus gustos. Los artistas les responden con cartas personales acompañadas de pequeñas sorpresas. Por ejemplo, Yamila recibió de Hernán Aedo una máscara, en cuya frente 4 estrellas formaban la Cruz del Sur, y él le escribió: cuando Hernán mira la Cruz del Sur, se le ocurre que vos también la estás viendo. Y si te pones la máscara para mirarla, seguro que él estará ya con vos mirando, haciéndote compañía.
Se trata de niños y de niñas que carecen de todo, de recursos económicos, culturales, afectivos, pero al menos han tenido la oportunidad de conocer a esa mujer y gracias a ella tener encuentros para los que en absoluto no estaban predestinados. No obstante, aunque seamos acá mucho más pudientes que ellos, a lo largo de la vida todos buscamos destinatarios. Buscamos que nos devuelvan varones que nos permitirán discernir mejor lo que hay a nuestro alrededor y aún más lo que ocurre en nosotros mismos, de manera invisible. Necesitamos al otro para revelar nuestras fotografías, para tomar una imagen de cruz. A lo largo de la vida solo pensamos en respuesta a algo que nos lanza a nosotros, aún más cuando suponemos que saben cosas, que conocen un secreto al que no tenemos acceso. Sin el otro no hay sujeto. El gesto de compartir, el intercambio, la relación son la base misma de la cultura. Constituyen el inicio mismo de la interioridad, que no es un pozo donde buceamos, sino algo que se constituye entre dos, a partir del movimiento hacia el otro. Constituyen el principio mismo de la identidad, si es que hay identidad, algo que se podría discutir, que se crea tanto en un movimiento centrífugo como centrífugo, en un impulso hacia el otro, un salir de sí, una curiosidad, una envidia también, a veces celos. Ya se han dado cuenta las dos escenas evocadas, el lanzamiento de papeles y el de las botellas con mensaje, tienen otro punto en común, además de la búsqueda de un destinatario. Tienen lugar en bahías, en orillas. Aunque se celebra a menudo en lugares austeros o prestigiosos, me parece que la lectura tiene que ver con las orillas, las playas, excepto cuando es puramente utilitaria. A menudo he dicho que leemos por los bordes, las riberas de la vida, en los linderos del mundo, en momentos un tanto robados, al margen de lo cotidiano. Y quizá no hay que echar demasiado luz sobre esa actividad, sino preservar también su parte de sombra, su secreto, como para el amor. Me interesan esas playas de la vida, ese esencial inútil, esos lugares discretos donde cada uno es devuelto a sus sueños, a sus pensamientos, a lo más íntimo de uno mismo, y donde sin embargo se encuentra con nosotros. Pues, como apunta la escritora irlandesa Nuala O'Fallon, según parece, los humanos tienen necesidad de ir los unos hacia los otros una vez que la puerta de la imaginación ha sido abierta. Aquí nos encontramos en el punto más alejado del uso actual del término comunicar. En efecto, por un curioso deslizamiento, este vocablo ha venido a significar hacerse publicidad, ser visible, al menos en Francia, no sé. Comunica bien, dicen de un político que sabe vender bien su imagen. Pensemos igualmente en esos talleres de comunicación, en los que se aprende a interponer entre uno y los otros unos soportes visuales que precisamente van a hacer de pantalla, evitando cualquier palabra verdadera. Claro que existe la idea de ir a lo esencial, pero en muchos ámbitos, acercarse a lo esencial y a los otros supone pasar por senderos y rodeos. Les voy a leer unos versos de un poema de Rabindranath Tagore. Sobre la orilla de los mundos sin fin, los niños se encuentran con gritos y bailes. Construyen sus casas con arena y juegan con conchas vacías. Con hojas marchitas aparejan sus barcas y sonriendo las echan a la mar profunda. Los niños juegan sobre la orilla de los mundos, sobre la orilla de los mundos sin fin, los niños se encuentran. El lugar donde nos encontramos es quizá aquel en el que jugamos, y eso no se le escapó al gran psicoanalista de niños Winnicott, quien conocía ese poema. Mientras que los pedagogos conceden un par de recreo para que los niños y las niñas se liberen antes de volver a las cosas serias, Winnicott, por su parte, pensaba que cualquier cosa seria que hacemos con creatividad tiene su origen en el juego, en la cultura que se deriva del juego, y que el verdadero labor se hace en ese espacio, en esas orillas.
Algo que no ignoran los sabios, quienes la mayoría hacen sus descubrimientos paseándose, o garabateando en una hoja de papel, o levantando los ojos de una novela. Así pues, la cultura, el arte no son un suplemento de alma, una coquetería o un monumento pomposo, sino algo que relanza, desencadena la ensoñación, el pensamiento, la disposición inventiva, algo de los que nos apropiamos, que robamos, y que debería estar a disposición de cada uno desde la más temprana edad y a lo largo del camino para discernir lo que no se podía ver, para dar sentido a la vida, simbolizar la propia experiencia, para construirse un lugar en el mundo, vivir tiempos apaciguados, poéticos, creativos, y no solo estar adaptados o inadaptados a un universo productivista. Para transformar lo extraño, lo inquietante en familiar, pero también lo familiar en sorprendente, para conjugar los diferentes universos culturales en los que cada uno participa, y para entrar en relación con los demás de manera menos violenta, menos dura, un tanto apaciguada. Es decir, hasta qué punto los recursos culturales son tan vitales como el agua o casi. Y a menudo pienso en ese joven Petty que me había dicho, la biblioteca es como el agua. Ahora bien, esos recursos culturales están distribuidos de manera muy desigual. Bien sean ofrecidos por los allegados, por la tradición oral, cuando aún sigue viva, movilizable, o por instituciones culturales, asociaciones, incluso a veces por algunos programas de televisión. De modo que cada uno intenta jugar con lo que encuentra, trozos de madera o cuartetos de Beethoven, para usar las palabras de Winnicott. Una bobina y un hilo, como el nieto de Freud, papeles con letras, como el niño mexicano, o historias maravillosas. La sed de formulaciones que tienen los humanos y su búsqueda de ecos son tan grandes que destilan su miel con lo que encuentran, lo que no significa que todo sea lo mismo o sustituible, ni mucho menos. Pasemos al tercer término, narración. Lo que ese vocablo me ha evocado es otra experiencia que tuvo lugar en Argentina, en un barrio popular de la provincia de Entre Ríos. Esta experiencia la evoqué en las otras conferencias que he dado esos días en Colombia. En ese barrio de esta provincia de Entre Ríos, esas mujeres se ocupan de uno de esos comedores que se desarrollaron por todo el país desde los años 90, y porque querían añadir un alimento cultural a los platos que servían a los niños. Algunas eran analfabetas, pero de antemano dijeron que si no sabían leer, podían contar. Una amiga mía que se llama Silvia Joane impulsó un taller para ayudarles a encontrar o a reencontrar una relación feliz con la narración oral para que puedan después contar o leer historias a los niños. Y la sorprendió todo el trabajo de apropiación y elaboración estética que operaban esas mujeres a partir de cuentos aportados por profesionales. La sorprendió la emergencia del deseo de esas mujeres de leer cuentos por sí mismas y por lo tanto de aprender a leer. La transición facilitada al mundo de lo escrito debido a que había estado prefigurada en la narración oral y observación de gran importancia. Igual que esas mujeres, mucha gente sabe que desde la más tierna infancia es vital proponer a los niños y las niñas alimento cultural, narración, y que un bebé tiene necesidad de literatura para crecer, para un día comenzar a formular su propia historia, para pensar en sí mismo, poco a poco, como un sujeto diferente de su madre, a de tener acceso a una lengua que no se reduzca a los nombres de las cosas y a una relación verdadera mediatizada por ficción. En Francia, por ejemplo, es lo que dicen desde hace unos 25 años quienes impulsan la asociación ACCE, Acciones Culturales contra las Exclusiones y las Segregaciones, que en colaboración con los servicios públicos pone libros a disposición de los más pequeños y de su entorno en ambientes económicamente desfavorecidos.
psicoanalistas especialistas de la infancia, los fundadores de ACCE conocían el valor irreemplazable de la literatura y del relato en la elaboración de la subjetividad, del desarrollo psíquico. También habían notado que los niños y las niñas que habían tenido acceso en sus familias a la lengua de la narración se encontraban más a gusto cuando se enfrentaban al aprendizaje de la lengua escrita que aquellos y aquellas que habían crecido en familias donde el uso de la lengua era limitado, un utilitario. 2. Que les hacen jugar, expresar con su cuerpo y sus gestos los vínculos que acaban de establecer con la madre. Psiquiatras infantiles han visto ahí como unos esbozos de una narración, y como dice Jérôme Brunner, uno de los pioneros de las ciencias cognitivas, al parecer, desde el principio de la vida, tenemos una especie de predisposición al relato. Pero esa capacidad debe estar bien sostenida para que se desarrolle. Hoy sabemos lo importante que es contar historias a los niños pequeños y leérselas, dejándoles que se muevan y desplacen libremente por el espacio. A partir del segundo año, diferencian entre el lenguaje en situación, factual, utilitario, que acompaña la vida cotidiana, que sirve para designar cosas, y el lenguaje sacado de situación, propio de la narración, que relata los acontecimientos a distancia y introduce otra relación con el tiempo. Si tienen acceso a esos dos registros, podrán jugar en ellos mismos con las situaciones y las personas que les rodean. No solo necesitan que les contemos historias, también necesitan aprender a contarlas. Y ese aprendizaje se establece en el encuentro con un adulto que disfruta por su parte contarlo y con quien se van a sentir identificados. Sea cual sea la cultura que les ha visto nacer, a los 3 o 4 años los niños y las niñas comienzan a construir narraciones verbales relativas a su propia vida. Intentan relatar sus experiencias, apoyándose en historias que han escuchado, en fragmentos de canciones, en libros que han ojeado, a veces en películas. De esa forma, beben de la fuente de su herencia cultural que se convierte en una parte de ellos mismos. Ese momento en que los niños y las niñas comienzan a componer relatos sería una etapa fundamental, similar en muchos aspectos al momento en el que ya se sientan, o a cuando aprenden a andar, o a la adquisición del lenguaje. Una necesidad antropológica, dicho de otra forma. En efecto, desde la primera infancia hasta la vejez, para construir sentido, para construirnos, no cesamos jamás de contar, en voz alta o en el secreto de nuestra soledad. Nuestra vida entera está tejida de relatos, que unen entre sí elementos discontinuos. Esa necesidad de unir acontecimientos en una narración, esa necesidad de historias conforma quizá nuestra especificidad humana. En palabras del psiquiatra infantil Daniel Stern, vivimos en un circo de 5 pistas donde el espectáculo, el de nuestros sentidos, continúa sin fin. A cada instante nos vemos bombardeados por series fragmentadas de imágenes, como por ejemplo de la proa en su caballo, pero también de olores, ruidos, gritos, restos de conversaciones, impresiones táctiles que nos dejan las cosas y las personas, y por multitud de sensaciones internas. En medio de ese desorden, la mente humana necesita seleccionar detalles para reducir la cacofonía y darlos un sentido. Al principio, ese sentido lo va a encontrar en el exterior. En los primeros tiempos, la madre o la persona que se ocupa del niño o la niña interpreta, traduce las sensaciones que experimenta en unos pequeños relatos. Mi lobito ha oído que mamá se acercaba, ha pensado que venía a darle un beso y como no ha venido deprisa, se ha sentido furioso y se ha echado a llorar. De ese modo, la madre anticipa los procesos de unión, de vinculación del pensamiento y del lenguaje que en el niño están todavía en estado de gozo. De una manera parecida, los relatos que oímos, los libros que leemos anticipan, a veces envían un eco de manera articulada y estética de lo que todavía no era anunciado.
A lo largo de la vida, sea cual sea el medio donde vivimos y la cultura en que hayamos crecido, necesitamos mediaciones para salir del caos, externo o interno. Necesitamos que lo que hay dentro de nosotros encuentre primero afuera una formulación para poder estar instalados en nosotros mismos. A veces son nuestros allegados quienes nos dan las claves para explicitar lo que hemos vivido, o desconocidos en un autobús o un café, quienes cuentan una historia que aclara una lección de nosotros mismos, que no habíamos sabido nombrar, o un aspecto del mundo que estaba en la sombra. Pero inigualados recursos se prodigan en ese tesoro de experiencias humanas que es la cultura, y particularmente en la literatura, oral o escrita. Como dice el escritor Pierre Bergignaud, los buenos libros nombran pura y sencillamente las cosas que nos pasan y nos afectan tanto más cuanto que no las comprendemos verdaderamente. Al lado de la espera del sentido común, del comentario apresurado, aproximado, cuyo incierto resplandor guía nuestros pasos por el camino de cada día, existen versiones cercanas, amplias, inauditas, brillantes de nuestra experiencia, las que la literatura, y solo ella, es susceptible de dar. También para reconstruirse son preciosas las narraciones. A menudo cito a otro escritor que se llama Pascal Quignard y que dice: somos una especie sujeta al relato. Nuestra especie parece estar atada a la necesidad de una regurgitación lingüística de su experiencia. Esa necesidad de relato es particularmente intensa en ciertos momentos de la existencia individual o colectiva, por ejemplo cuando hay depresión o crisis. En este caso, el relato proporciona un recurso casi único. Y de hecho, en contextos de crisis individual o colectiva, dos elementos son esenciales para reconstruirse: el lazo con los demás y la posibilidad de hacer un relato a partir de su historia, de darle un sentido, una coherencia, de expresar de otra manera sus emociones y compartirlas, de hilvanar una narración a partir de experiencias desconocidas. Vladimir Prost decía del relato que este representaba una tentativa de mostrar la cara a todo lo que es inesperado o desgraciado en la experiencia humana. Por el simple hecho de transponerla en una narración, transformamos una situación padecida en acción. Y, lo hemos visto, el relato permite pasar del caos a otra realidad, articulada, ordenada. El ordenamiento secuencial, la elaboración estética de la que el relato es objeto, tranquiliza. Ya no se está en el desorden. Los sucesos contingentes toman sentido en una historia puesta en perspectiva. Y por el orden secreto que emana de la obra, el caos del mundo interior puede tomar forma. Para medir mejor la resonancia de este aspecto, quizás sea necesario recordar que una de las mayores angustias para el humano es la de ser caos, cuerpo dividido, fragmentos discontinuos. La angustia de perder los propios límites, el sentimiento de continuidad, de unidad del espíritu, que no viene con el nacimiento, sino que el niño pequeño lo conquista mediante un muy complejo proceso de relacionar, de vincular progresivamente diversos episodios de su vida. A lo largo de nuestra vida, las desgracias pueden reactivar la angustia por la fragmentación, el caos. Por ejemplo, pienso en una joven, Charlotte Salomon, de quien di una exposición el año pasado. En los años 1940-1942, perseguida por los nazis, debe afrontar igualmente la revelación de un terrible secreto familiar. Con el paso de las generaciones, todas las mujeres de su familia se han suicidado. Ella escribe: a veces tengo la impresión de que el mundo está en pedazos y que hace falta volver a pegarlo por completo. Así que para conjurar la fatalidad, se propone contar su vida, representarla y unir sus episodios en una especie de inmenso cómic, un conjunto de 1325 temperas, a menudo llenas de letras, como una pieza cantada, dice ella. De una manera vital necesita juntar todos los sentidos, todas las pistas del circo.
pero incluso en contextos mucho menos espantosos. La angustia de que el mundo esté en pedazos puede reactivarse en periodos de cambios intensos, como el que atravesamos, por ejemplo, en el que se han alterado todos los marcos familiares, sociales, que nos aseguraban supuestamente una cierta permanencia, una continuidad. Un relato, un libro, son un conjunto, palabras dispuestas según un cierto orden, una cierta armonía. Me han hablado de una mujer brasileña que en el pueblo en el que vivía no ha podido tener acceso a ningún libro, así que había recogido todo tipo de papeles impresos y lo había reunido, ordenado y luego pegado, juxtapuestos estéticamente con vegetales sobre grandes hojas de papel que había cosido. Se fabricó su propio libro. Quizá cada uno de nosotros se hace su propio libro, reuniendo los fragmentos dispersos de los que se ha apropiado un libro habitable. Pero a lo largo de la vida necesitamos dar movimiento a ese libro, recomponerlo, encontrar palabras que zarandeen nuestro relato interior para que esté vivo, que esté flexible y no fijo sobre una imagen, que no esté capturado en la trampa de las fórmulas de un charlatán. En ese sentido también las bibliotecas son garantes de nuestras libertades, pues podemos sacar de ellas sin fin metáforas científicas que ordenan el mundo, pero también metáforas literarias, poéticas, que relanzan nuestro pensamiento. A manera de conclusión, me queda solo añadir que la actividad de unión que se encuentra en el corazón de la narración, como de la lectura, hace como esa última sea propicia a compartir. Los mitos, cuentos, leyendas, poesías, novelas, que muestran las pasiones humanas, los deseos, los miedos, hacen comprender a cada uno, niños o adulto, no a través del razonamiento, sino de un desciframiento inconsciente, que es lo que lo atormenta, pertenece a todos. Son puentes construidos entre uno y otros, puentes lanzados entre la parte indecible del ser y la que se presenta a los demás. Y son también la ocasión de compartir entre generaciones, algo que no es muy frecuente en nuestra época, cuando tantas actividades culturales tienen lugar entre personas de la misma edad. Lo habrán observado, la narración literaria es tan igualmente propicia a los pasajes entre pasado y presente, cercano y lejano, día y noche, dentro y fuera, presencia y ausencia, emoción y razón, y entre mente y cuerpo, porque algo está tocado, más allá de la lengua, por las palabras que uno transporta en sí. Nathalie Sarraute decía de las palabras del escritor que servían para liderar una materia viva, silenciosa, mucho más vasta que las palabras que cada lector contiene en sí y en las que caen y brillan si todo sale bien. Las historias son caminos, con recodos que si los tomamos nos permiten representar nuestra propia experiencia, darle sentido, compartirla, pero también reencontrar de vez en cuando, bajo el verbo, las sensaciones maravilladas que suscitó en nosotros el descubrimiento de los seres y las cosas, de las vacas marrones y del bello caballo blanco bajo los naranjos, el sabor de la vida.